con la congresista Ruth Luque, que ha seguido su caso y que nos puede contar un poco en detalle qué sucedió con Rosalino, el estudiante que falleció hoy. Buenas noches, congresista. Hola Paola, muchas gracias. Efectivamente, hoy ha fallecido este joven Rosalino Flores, que era de una comunidad campesina de San Jerónimo, aquí en Cusco, quien efectivamente recibió aproximadamente 36 perdigones, porque en realidad pudo haber sido más. En el hospital Antonio Lorena solo se llegó a retirar una parte, perdió muchas partes del intestino, de hecho, perdió casi todo el intestino. Él, cuando fue referido a Lima, estaba viviendo de nutrición parenteral, y la nutrición parenteral además produjo un conjunto de efectos que ya los médicos nos habían advertido, y estuvo casi 59 días, de hecho, en Lima, en el hospital Loaiza. Su hermano mayor estaba ahí todos los días con él. Y bueno, el día de ayer llegó pues su mamá a Lima, ¿no? Y bueno, hoy recibimos la noticia de esto. Es un estudiante de 22 años, una de las víctimas más de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, y que según el video estaba, digamos, protestando, pero no estaba causando ningún peligro contra, digamos, las fuerzas del orden que propinaron esta carga tan insólita en el cuerpo. ¿Qué reflexión la lleva usted? Porque ha seguido este caso muy de cerca, congresista. ¿Qué debería pasar en este caso? Primero, creo que Rosalino nunca debió morir. Como se ve claramente en el video, él junto con su hermano, y muchos jóvenes salieron a protestar. Él incluso estaba en una actitud de esconderse, estaba detrás de un árbol, y su hermano ha sido testigo de los graves hechos que sucedieron. Hace poco, su hermano incluso declaró como testigo en la investigación que se sigue. El día de ayer yo justo me reuní con la fiscal superior nacional coordinadora de derechos humanos, justo le expuse este caso, Paola, porque mi insistencia en este caso era porque en el Cusco la fiscalía aperturó por lesiones leves, y mi indignación en este tema era que era absurdo que este caso se llevara por una investigación de lesiones leves. Y justo ayer la fiscal coordinadora me mencionó que este caso iba a ser derivado ya a la Fiscalía Supraprovincial aquí en Lima en Derechos Humanos. Y ahora, con los nuevos hechos, la investigación, creo que hay pruebas absolutamente contundentes de la forma como de manera directa se decide disparar, matar sobre el cuerpo de Rosalino Flores, y esta muerte pues suma las 66 muertes que ya tiene el gobierno. Un gobierno para mí claramente represor, un gobierno que claramente por fuerza de la violencia ha cargado y enluta a otra familia, una familia humilde, un joven que en los días con los que pudimos hablar quería vivir, Paola. Este joven quería vivir. Sí, no, es nada puede devolver la vida a nadie, y desgraciadamente las Fuerzas Armadas y la policía en estas protestas no han sido las de un país democrático, ni han estado a la altura de este reto que les tocó vivir. Desgraciadamente, Rosalino se suma a las víctimas mortales de estas protestas. Y por último, le quisiera pedir, congresista, según el informe del New York Times de la semana pasada, hasta ahora ninguna autoridad ha sido procesada, ni siquiera llevada a declarar por estos temas. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Miren, nosotros en el Congreso hemos presentado, tú sabes, algunas mociones de interpelación. La comisión investigadora por los muertos y heridos hasta ahora no se ha constituido. Se votó, se aprobó, pero no se ha constituido formalmente. Otras comisiones que parecen intrascendentes corren con celeridad, se conforman, se asignan presupuesto, cuando claramente aquí el Congreso de la República lo mínimo que tendría que hacer es investigar y determinar las responsabilidades políticas. En la Fiscalía de Derechos Humanos, de hecho, la coordinadora le expresé que yo esperaba que estas investigaciones en los casos de los heridos, especialmente, porque no se trata solo de Rosalino, Paola. Hoy que estoy en mi región, visité a otro herido que está en el Hospital Antonio Lorena de Andahuaylas, al señor Víctor Rojas Alarcón, que va a quedar parapléjico para toda su vida. Un hombre campesino que toda su vida se dedicaba a la agricultura, y él no acepta esta decisión, está en un proceso terrible de depresión junto a su familia. Y como él hay otros casos, el señor Rolando Marcas, que también es un caso que estoy siguiendo en detalle,
que está en el hospital Santo Toribio, que tiene medio cuerpo paralizado. Hay otros, los casos de los niños, por ejemplo, el niño que recibió el impacto, que hace poco nuevamente vino al hospital del niño, que tiene dolores, que aún en la columna. En fin, hay varios casos que lamentablemente, digamos, no avanzan con la rigurosidad que quisiéramos en el ámbito de justicia, y existe para mí una evidente responsabilidad, y la principal autora es la señora Dina Boluarte, por quien yo me mantengo firme en la posición que la señora no debería seguir en el cargo, y que hoy su ministro, el señor Otárola, debería hace tiempo haber renunciado, y un Congreso que lo mínimo que debió haber hecho es castigar políticamente a quienes han permitido con sus decisiones que se lleve al nivel de muerte, de graves violaciones, pero que además hoy muchas familias viven enlutadas. Pueblos como el caso de Puno, el caso de Cusco, mi región, siguen cargando el dolor de ver familias pues, que pierden a sus familiares que nunca debieron perder, producto de una represión y producto de una grave, para mí, masacre que ha cometido ese gobierno. Ruth Luque estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la